Cuando la vida te derriba y todos te consideran débil, incluso entonces, una pequeña luz puede convertirse en tu fuerza. Antes de continuar, tengo una petición del corazón: suscríbete al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, parece que en todo el universo se enciende una pequeña luz. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Además, YouTube te enviará notificaciones de los nuevos capítulos. La primera vez que alguien le dijo a Ellie que no valía lo suficiente, ella tenía apenas 20 años y llevaba las manos manchadas de grasa y polvo industrial. No fue un insulto directo. No hizo falta. Fue una mirada rápida, una sonrisa torcida y una frase lanzada al aire como quien no quiere cargar con la culpa. Esto es lo que hay para alguien como tú. Alguien como tú. Joven. Sin dinero. Sin contactos. Sin un apellido que abra puertas. Ellie entendió el mensaje completo sin que nadie tuviera que explicárselo. Vivía en un pequeño departamento cerca de una zona industrial, de esos lugares donde el ruido nunca duerme del todo y el olor del metal caliente se queda pegado a la ropa. No era el lugar que había soñado cuando era niña, pero era lo que podía pagar. Cada mañana se levantaba antes de que saliera el sol, preparaba un café sencillo y salía con la misma chaqueta gastada que ya conocía demasiado bien el camino al trabajo. No había glamour, no había promesas, solo horas largas y una paga corta. En la planta donde trabajaba, la mayoría la veía como alguien de paso. No va a durar, decían algunos. Otros ni siquiera se molestaban en aprender su nombre. Para muchos, Ellie era solo una chica más intentando sobrevivir. Y, sin embargo, cada día que entraba por esas puertas, lo hacía con una mezcla extraña de miedo y determinación. Miedo a quedarse estancada. Determinación de no rendirse. La paga era justa solo en el papel. Apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Alquiler, comida sencilla, transporte. No sobraba nada. Y aún así, Ellie tomó una decisión silenciosa que nadie vio. De cada salario, por pequeño que fuera, separaba una parte. No porque le sobrara, sino porque entendió algo que otros tardan años en aprender: no es cuánto ganas, es cómo te organizas. Esa pequeña cantidad no era para lujos ni caprichos. Era una promesa a sí misma. Una forma de decirse: no me voy a quedar aquí para siempre. Mientras otros se quejaban del trabajo, Ellie observaba. Miraba cómo se desperdiciaban materiales, cómo se perdía tiempo, cómo pequeñas decisiones mal tomadas costaban dinero a la empresa y esfuerzo a los trabajadores. No hablaba mucho, pero aprendía. Escuchaba. Tomaba nota mental de todo. Sabía que su ventaja no estaba en la fuerza ni en la experiencia, sino en la atención. No fue fácil. Hubo días en los que volvió a casa con los pies adoloridos y el corazón aún más cansado. Días en los que se preguntó si realmente valía la pena esforzarse tanto cuando nadie parecía notarlo. Días en los que las palabras de otros volvían a su cabeza como un eco cruel: no es suficiente. En esos momentos, Ellie se sentaba en silencio, respiraba hondo y se repetía algo que había aprendido a la fuerza: si el mundo no cree en ti, tendrás que hacerlo tú primero. El punto de quiebre no llegó con aplausos ni reconocimiento. Llegó un día cualquiera, cuando una falla detuvo parte de la producción. El ambiente se volvió tenso. Todos hablaban al mismo tiempo, nadie escuchaba. Ellie vio el problema. No porque fuera experta, sino porque llevaba meses mirando con atención. Dudó. Sabía que si hablaba y se equivocaba, confirmarían todo lo que pensaban de ella. Pero también sabía que quedarse callada era traicionarse. Habló. Con voz firme, pero respetuosa. Explicó lo que había visto, lo que creía que podía funcionar. Al principio, nadie reaccionó. Luego alguien probó. Y funcionó. La producción se reanudó. No hubo celebración. No hubo disculpas por haberla subestimado.
solo más trabajo. Más responsabilidad. Pero para Ellie, eso fue suficiente. Porque por primera vez, sintió algo distinto, no validación externa, sino certeza interna. A partir de ahí, algo cambió. No afuera. Adentro. Ellie entendió que su valor no dependía de que otros la reconocieran, sino de lo que ella hacía cuando nadie miraba. Siguió ahorrando. Siguió aprendiendo. Empezó a buscar información, a formarse por su cuenta, a entender el dinero no como un fin, sino como una herramienta. Cada pequeño avance era una victoria silenciosa. Esta historia no es sobre suerte repentina ni sobre un golpe de fortuna. Es sobre lo que ocurre cuando alguien decide no dejar que la pobreza defina su identidad. Es sobre aprender a caminar con dignidad incluso cuando el camino es cuesta arriba. Ellie aún no había llegado a donde soñaba, pero ya no era la misma persona que aceptaba las miradas de desprecio sin cuestionarlas. Porque hay un momento en la vida en el que entiendes algo fundamental, no todo rechazo es una señal de que no sirves. A veces es solo la confirmación de que estás creciendo en un lugar donde otros se quedaron pequeños. Con el paso de las semanas, Ellie empezó a notar algo que antes no veía con claridad. No era que el trabajo hubiera cambiado, ni que el ambiente se hubiera vuelto más amable. Lo que había cambiado era ella. Caminaba distinto. Observaba con más seguridad. Ya no bajaba la mirada cuando alguien la ignoraba. No porque se sintiera superior, sino porque había entendido algo esencial, su valor no estaba en discusión. Aún así, el camino no se volvió fácil de repente. Al contrario. A medida que asumía más responsabilidades, también llegaban más presiones. Ahora, cuando algo fallaba, algunas miradas se dirigían hacia ella. No con confianza, sino con expectativa. Como esperando que se equivocara. Como esperando confirmar que aquella joven no estaba hecha para cargar con más. Hubo días en los que el cansancio pesaba más que la esperanza. Días en los que Ellie regresaba a casa y se quedaba sentada en silencio, mirando la pared, preguntándose si todo ese esfuerzo realmente valía la pena. Porque nadie hablaba de sus avances. Nadie decía buen trabajo. El reconocimiento seguía sin llegar. Y eso dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. En esos momentos, pensaba en rendirse. No de forma dramática, sino silenciosa. Pensaba en buscar algo más fácil, algo que no exigiera tanto. Pensaba en conformarse. Pero cada vez que esa idea aparecía, algo dentro de ella se resistía. No era orgullo. Era una promesa. La promesa que se había hecho el día que decidió separar una parte de su salario, aunque no sobrara nada. Ese pequeño ahorro seguía creciendo despacio. No era una cantidad impresionante, pero representaba disciplina. Representaba control. Mientras otros gastaban lo poco que tenían apenas lo recibían, Ellie aprendía a esperar. A planificar. A decirse no hoy para poder decir sí más adelante. Y ese hábito, casi invisible, empezó a darle una fuerza que no sabía que tenía. En el trabajo, comenzó a interesarse por áreas que no le correspondían directamente. No por ambición desmedida, sino por curiosidad. Quería entender cómo funcionaba todo. Cómo se tomaban las decisiones. Cómo un error pequeño podía generar una pérdida grande. Algunos compañeros la miraban con recelo. Otros con burla. ¿Para qué te esfuerzas tanto?, le decían. Aquí nadie asciende por hacer preguntas. Ellie sonreía, pero por dentro pensaba algo distinto. No estaba trabajando solo para ese lugar. Estaba trabajando para su futuro. Y aunque nadie más lo viera, ella sí. El verdadero golpe llegó una tarde cualquiera. Un comentario lanzado sin cuidado, pero con veneno. No te emociones, dijo alguien, al final sigues siendo la misma chica sin nada. Esa frase la acompañó todo el camino a casa. Le pesó en el pecho. Le recordó de dónde venía. Le recordó cómo la veían.
Esa noche, Ellie lloró. No por debilidad, sino por agotamiento. Porque a veces ser fuerte cansa. Pero al día siguiente volvió. Como siempre. Y algo dentro de ella se endureció, no en amargura, sino en claridad. Entendió que no podía controlar lo que otros pensaban, pero sí podía decidir cuánto poder tenían esas palabras sobre su vida. Poco a poco, empezó a buscar alternativas. Leyó, escuchó, aprendió sobre organización, logística, finanzas básicas. No tenía dinero para grandes cursos, pero tenía acceso a información y ganas de entender. Cada conocimiento nuevo era una pieza más del rompecabezas. Cada error, una lección. Cada día, un paso pequeño. Un tiempo después, surgió una oportunidad inesperada. No era un ascenso formal. No era un cambio de puesto con anuncio oficial. Era una necesidad. Alguien tenía que coordinar una parte del proceso que nadie quería asumir. Era más trabajo, más estrés y la misma paga. Muchos dijeron que no. Ellie dijo que sí. Ese sí no fue impulsivo. Fue consciente. Sabía que aceptar significaba exponerse. Significaba estar más visible. Significaba más riesgo. Pero también sabía que era una oportunidad de aprender desde dentro. De demostrar, aunque fuera en silencio, de que era capaz. Los primeros días fueron difíciles. Se equivocó. Dudó. Se sintió observada. Sintió el peso de la responsabilidad. Pero no se rindió. Preguntó cuando no sabía. Corrigió cuando falló. Y algo curioso empezó a pasar. Las cosas comenzaron a fluir mejor. No perfecto. Mejor. Algunos compañeros cambiaron de actitud. No todos. Pero algunos dejaron de verla como la chica joven y empezaron a verla como alguien confiable. Eso no le dio alegría inmediata. Le dio paz. Porque no estaba buscando aprobación, estaba construyendo algo más profundo. Su ahorro seguía intacto. Incluso crecía. No porque ganara mucho más, sino porque había aprendido a respetar su propio esfuerzo. Entendió que el dinero, cuando se maneja con conciencia, deja de ser una fuente constante de ansiedad y se convierte en una herramienta de libertad. Ellie empezó a imaginar un futuro distinto. No uno lleno de lujos, sino de opciones. La posibilidad de elegir. De no aceptar cualquier trato por necesidad. De no agachar la cabeza por miedo. Ese futuro aún no había llegado, pero ya no parecía imposible. Esta parte de su historia no tiene un final espectacular. No hay aplausos ni giros dramáticos. Lo que hay es algo más real, una joven que aprendió a sostenerse a sí misma cuando nadie más lo hacía. Una joven que entendió que crecer duele, pero quedarse duele más. Porque a veces, el mayor acto de valentía no es cambiar de vida de un día para otro, sino levantarte cada mañana y seguir construyendo, incluso cuando el mundo sigue dudando de ti. El tiempo pasó, y con él llegaron cambios que no se notaban a simple vista, pero que eran profundos. Ellie ya no era invisible. Tampoco era protagonista. Estaba en ese punto intermedio donde la vida te pone a prueba de verdad. Donde no sabes si estás avanzando o simplemente resistiendo. Y muchas noches, cuando el silencio llenaba su pequeño departamento, esa duda se hacía más fuerte. Ahora su nombre aparecía en conversaciones importantes. No siempre con respeto, pero sí con necesidad. Cuando algo se complicaba, alguien decía, pregúntale a Ellie. Y aunque eso podría parecer un logro, para ella venía acompañado de una presión constante. Porque ser necesaria no siempre significa ser valorada. A veces solo significa que cargas con más peso. Su rutina se volvió más exigente. Llegaba antes. Se iba después. Había días en los que comía cualquier cosa, solo para seguir. Días en los que el cuerpo pedía descanso y la mente no se lo permitía. Pero incluso en ese cansancio, Ellie sentía algo distinto.
Sentía dirección. Ya no caminaba sin rumbo. Cada esfuerzo tenía un propósito, aunque todavía no estuviera claro del todo. Sin embargo, la vida rara vez deja crecer a alguien sin recordarle de dónde viene. Un gasto inesperado apareció. Algo pequeño, pero suficiente para desequilibrar todo. Por primera vez en mucho tiempo, Ellie sintió miedo. Miedo real. Ese miedo que te aprieta el pecho y te hace pensar que todo lo construido puede derrumbarse en un instante. Miró sus ahorros. Dudó. Esa reserva no era solo dinero. Era seguridad. Era tiempo. Era su red. Decidió usar una parte. No toda. Porque incluso en el miedo, había aprendido a pensar con claridad. Resolver el problema no la dejó en cero, pero la dejó pensativa. Esa noche no durmió bien. No por la pérdida, sino por la fragilidad. Entendió que avanzar no significa estar a salvo. Significa estar preparado. Ese momento marcó algo importante. Ellie dejó de ver el futuro como una idea lejana y empezó a verlo como una responsabilidad diaria. Ajustó sus hábitos. Fue más consciente. Más estratégica. No desde la obsesión, sino desde la madurez. Aprendió a decir no a cosas que antes aceptaba por inseguridad. Aprendió a poner límites. Incluso en el trabajo. No todos reaccionaron bien. Hubo comentarios. Hubo miradas incómodas. Pero Ellie ya no buscaba agradar. Buscaba coherencia. Sabía que no podía crecer si seguía actuando como si no importara. Un día, una nueva persona llegó al área. Joven, confundida, con esa mirada que Ellie conocía demasiado bien. La mirada de quien quiere hacerlo bien, pero no sabe por dónde empezar. Nadie se ofreció a ayudarle. Nadie tenía tiempo. Ellie sí. No porque le sobrara, sino porque entendió algo que otros olvidan: nadie llega lejos solo. No fue una charla larga. No fue un discurso motivacional. Fue presencia. Fue explicar. Fue acompañar en silencio. Y en ese gesto sencillo, Ellie se vio a sí misma meses atrás. Y entendió cuánto había cambiado. Ese fue otro punto de inflexión. Porque ayudar a alguien más le mostró algo que no había considerado: su experiencia tenía valor. Su camino, aunque duro, podía servirle a otros. Y eso le dio una motivación nueva, más profunda que el reconocimiento o el dinero. Con el tiempo, empezó a recibir pequeñas consultas. Opiniones. Preguntas. Nada oficial. Nada anunciado. Pero real. Ellie no se apresuró. Escuchó. Analizó. Pensó. Entendió que había una oportunidad, pero también un riesgo. Dar un paso más siempre lo tiene. Empezó poco a poco. Sin abandonar su trabajo. Sin promesas grandes. Aplicando todo lo que había aprendido: orden, paciencia, claridad. Cada pequeño resultado positivo reforzaba algo dentro de ella. No era suerte. Era preparación encontrando el momento correcto. Su ingreso comenzó a mejorar. No de forma espectacular, pero constante. Y con eso llegó algo que no esperaba: respeto. No de todos. Pero el suficiente. Y más importante aún, respeto propio. Ellie ya no se presentaba como alguien que solo trabaja aquí. Se presentaba como alguien que sabe lo que hace. Aún así, no se engañaba. Sabía que el camino seguía. Que habría tropiezos. Que no todo estaba resuelto. Pero ya no sentía miedo de avanzar. Había aprendido a sostenerse incluso cuando el suelo temblaba. Esta parte de la historia no trata de llegar. Trata de transformarse. De pasar de sobrevivir a construir. De dejar de reaccionar para empezar a decidir. Ellie no tenía todo, pero ya no se sentía pequeña. Y eso,
en un mundo que intenta reducirte constantemente, es una forma poderosa de victoria. Porque cuando aprendes a confiar en lo que has construido paso a paso, ya nadie puede convencerte de que no eres suficiente. Hubo un momento en el que Eli se dio cuenta de que ya no estaba viviendo solo para resistir. Sin darse cuenta, había cruzado una línea invisible. Antes, cada día era una lucha por mantenerse en pie. Ahora, empezaba a pensar en cómo avanzar con intención. No porque todo fuera fácil, sino porque por primera vez sentía que tenía una base, aunque fuera frágil. Su trabajo principal seguía siendo exigente, pero ya no absorbía toda su energía mental. Había aprendido a organizar su tiempo, a separar lo urgente de lo importante. Por las noches, después de jornadas largas, dedicaba horas a revisar procesos, a ordenar ideas, a mejorar lo que otros daban por hecho. No lo hacía por ambición desmedida. Lo hacía porque había descubierto algo poderoso: entender cómo funcionan las cosas te devuelve el control. Poco a poco, algunas personas empezaron a buscarla fuera del horario laboral. No para charlar, sino para pedirle opinión. ¿Tú cómo lo harías?, le preguntaban. Al principio, Eli dudaba. Temía exponerse demasiado. Temía equivocarse. Pero también sabía que quedarse en silencio ya no era una opción. Así que hablaba. Con cuidado. Con honestidad. Sin prometer lo que no podía cumplir. No todas las sugerencias eran aceptadas. No todos los intentos funcionaban. Hubo errores. Hubo momentos incómodos. Pero cada experiencia la hacía más fuerte, más clara. Aprendió a asumir responsabilidades sin cargar culpas que no le correspondían. Aprendió a decir esto no y esto sí con la misma serenidad. Y eso, para alguien que había crecido sintiéndose pequeña, era un cambio enorme. Su vida personal también empezó a reflejar esa transformación. Ya no sentía la necesidad de justificar sus decisiones. Ya no se disculpaba por cuidar de sí misma. Entendió que la estabilidad no es egoísmo, es supervivencia consciente. Empezó a dormir mejor. A comer con más calma. A escucharse. Porque había aprendido, a base de cansancio, que nadie puede sostener un futuro si se abandona en el presente. Un día, revisando sus cuentas, Eli se detuvo un largo rato. No por preocupación, sino por asombro. No era una cifra impresionante. No era riqueza. Pero era consistencia. Era el resultado de meses de disciplina silenciosa. De decisiones pequeñas repetidas muchas veces. Y en ese momento, algo se acomodó dentro de ella. Ya no veía el dinero como un enemigo constante, sino como un reflejo de su orden interno. Esa claridad la llevó a tomar una decisión importante. No fue impulsiva. No fue romántica. Fue realista. Decidió empezar a ofrecer su conocimiento de forma más estructurada. Sin dejar su trabajo, sin saltos al vacío. Paso a paso. Con límites claros. Sabía que no podía ayudar a todos, ni resolverlo todo. Pero también sabía que su experiencia tenía valor. Las primeras semanas fueron lentas. Hubo dudas. Hubo silencios. Hubo días en los que pensó que estaba perdiendo el tiempo. Pero luego llegó un mensaje. Y otro. Personas que agradecían su orientación. Pequeños cambios que generaban mejoras reales. Nada espectacular. Pero auténtico. Y eso le dio algo que no había tenido antes: confianza sostenida. Al mismo tiempo, también llegaron críticas. Gente que cuestionaba. Que minimizaba. Que insinuaba que estaba creyéndose demasiado. Antes, esas palabras la habrían paralizado. Ahora, solo las escuchaba. Las evaluaba. Y seguía. Porque había entendido que crecer siempre incomoda a alguien. Y que no todo juicio merece una respuesta. Eli no se convirtió en otra persona. No se volvió fría. No perdió sensibilidad.
Al contrario, se volvió más consciente, más presente, más firme. Aprendió a sostener conversaciones difíciles sin romperse, a aceptar que no todos celebrarían su avance, y que estaba bien. En algún punto, alguien le dijo algo que se le quedó grabado: ya no hablas como antes. No lo dijeron como cumplido, pero ella lo tomó como tal. Porque ya no hablaba desde el miedo. Hablaba desde la experiencia. Desde haber estado abajo. Desde haber sentido el peso del desprecio y no dejar que eso la definiera. Esta etapa de su vida no fue ruidosa. No hubo grandes anuncios ni cambios drásticos. Fue una consolidación. Una raíz que se hace más profunda antes de permitir que el árbol crezca. Ellie entendió que no todo avance se ve desde afuera. Que a veces, lo más importante ocurre en silencio. Y en ese silencio, se dio cuenta de algo fundamental: ya no estaba intentando demostrar nada. A nadie. Ni siquiera a sí misma. Estaba simplemente viviendo de una forma coherente con lo que había aprendido. Y eso, para alguien que había pasado tanto tiempo dudando de su propio valor, era una forma profunda de libertad. Porque cuando dejas de vivir a la defensiva, cuando ya no actúas solo para sobrevivir, empieza una etapa distinta. Una en la que el pasado no desaparece, pero deja de mandar. Y Ellie, sin darse cuenta, estaba entrando en ella. Ellie no se despertó un día sintiéndose victoriosa. No hubo un instante mágico en el que todo encajara de repente. Lo que sí hubo fue una mañana tranquila, distinta a las demás. Se levantó, preparó su café y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió ese nudo en el estómago que la acompañaba desde hacía años. No era felicidad eufórica. Era algo más profundo: calma. Su vida seguía siendo sencilla. El departamento era el mismo. El trabajo principal también. Pero ella no. Ya no vivía con la sensación constante de estar a punto de perderlo todo. Había construido algo que nadie podía quitarle fácilmente: criterio, orden y confianza en sí misma. Y eso cambia la forma en que una persona camina por el mundo. Con el tiempo, el pequeño trabajo que había empezado a desarrollar de manera paralela se volvió más estable. No creció de forma explosiva, ni la convirtió en alguien famosa o admirada por todos. Creció con sentido. Con clientes que valoraban su claridad, su honestidad y su forma directa de hablar. Personas que, como ella antes, estaban perdidas y necesitaban estructura más que promesas vacías. Ellie aprendió a elegir. A no decir que sí por miedo. A no aceptar menos de lo justo solo para sentirse incluida. Y eso, curiosamente, atrajo mejores oportunidades. No porque el mundo se hubiera vuelto más justo, sino porque ella ya no negociaba su valor. Un día, al salir del trabajo, se cruzó con alguien nuevo. Una joven que acababa de empezar, con los hombros encogidos y la mirada cansada. No hablaron mucho. Solo unas pocas palabras. Pero Ellie se vio reflejada en ella como en un espejo del pasado. Y entendió algo que la conmovió más de lo que esperaba: su historia ya no le dolía. Ahora le daba fuerza. Esa noche, mientras organizaba sus cuentas, pensó en todo lo que había recorrido. No solo en términos económicos, sino emocionales. Recordó las miradas de desprecio, las frases hirientes, los días de agotamiento extremo. Recordó también cada decisión pequeña que había tomado cuando nadie la veía. Cada vez que eligió disciplina en lugar de impulso. Cada vez que confió en sí misma cuando el mundo no lo hacía. Y entonces lo entendió con claridad absoluta: nunca fue falta de capacidad. Nunca fue falta de valor. Fue falta de oportunidades, de guía, de espacio. Y aún así, había salido adelante. No porque fuera especial, sino porque fue constante. Ellie no se considera un ejemplo perfecto. Comete errores. A veces duda. A veces se cansa. Pero ya no se traiciona. Ya no se minimiza para encajar.
Ya no acepta la narrativa de otro sobre lo que merece. Aprendió que la verdadera pobreza no es no tener dinero, sino no creer que uno puede aprender, crecer y cambiar. Hoy, cuando alguien intenta hacerla sentir menos, Ellie no responde con rabia ni con explicaciones largas. Sonríe con calma. Porque sabe algo que antes ignoraba: las opiniones ajenas pierden poder cuando tu vida tiene dirección. Su historia no es una fantasía. No promete riqueza inmediata ni finales perfectos. Es una historia humana. De esas que ocurren todos los días en silencio. Historias de personas que deciden no rendirse aunque nadie las aplauda. Que construyen sin garantías. Que avanzan sin permiso. Y si esta historia resuena contigo, hay algo importante que debes recordar. No es tu culpa haber empezado con menos. No es tu culpa no haber sabido antes lo que ahora estás aprendiendo. Nadie te enseñó. Nadie te preparó. Pero aquí estás. Escuchando. Reflexionando. Tal vez dudando. Y eso ya es un comienzo. Porque el cambio real no empieza cuando todo mejora afuera. Empieza cuando decides dejar de creer que no eres suficiente. Cuando entiendes que el pasado explica, pero no define. Y cuando te das permiso de construir, paso a paso, una vida que tenga sentido para ti. Ellie no llegó al final. Llegó a sí misma. Y a veces, ese es el destino más importante de todos.